Ya estamos de regreso aquí en Ángulos. Como cada lunes nos acompaña Enrique Tucen del Informador. Enrique. Buenas noches, Ricardo, Germán. Bienvenido. Y Germán Petersen de Inciso AC y Jalisco. ¿Cómo vamos? Ricardo, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, ¿ya tenemos nuevo director del observatorio? Todavía no. Todavía no. Pronto se nombrará nuevo director ejecutivo del observatorio. La primicia será aquí de Canal 44. Bueno, y queremos que venga además a platicarnos del rumbo del observatorio. Pero bueno, el día de hoy tenemos el tema obligado del asesinato del secretario de Turismo, José de Jesús. Bueno, después se supo que no era José de Jesús, sino J. Jesús Gallegos. Lo aclaró en una entrevista con Mural, ¿no? Que así dice en su acta de nacimiento, J. Jesús. Y bueno, pues es un hecho que a todas luces es súper histórico, digamos, porque nunca había sucedido que hubiera en Jalisco en tiempos recientes el asesinato de un cargo de primer nivel en funciones. Segundo, que fuera tan pronto, ¿no? Apenas 9 días de arrancada la administración de Aristóteles Sandoval. Y pues que fuera con estas características, ¿no? ¿Qué podemos decir con respecto al hecho, primero, y segundo, con respecto a cómo reaccionaron las autoridades? Sí, que de entrada a mí me gustaría separarlo del contexto delictivo que vive el Estado, no porque no tenga relación, no lo sabemos, todavía las investigaciones van a seguir, pero creo que es difícil calificar esto como una escalada en el reto que enfrenta el Estado, como si hubiéramos entrado a una zona comparable con otras muertes como las que existieron en Coahuila, que han existido en Tamaulipas. Yo creo que antes de sacar ese tipo de conclusiones que después de la investigación pueden saltar a la vista, tendríamos que pensar en que no necesariamente obedece a un móvil donde el crimen organizado quiera mandarle un mensaje a las autoridades, claro. Porque creo que poquitas horas después del asesinato, esas sean las interpretaciones, ¿no? Hay un mensaje clara de la delincuencia organizada para poner límites y para tratar de poner a la autoridad contra la pared. Eso todavía no lo sabemos. Y que creo que tendríamos que ser muy prudentes en este sentido, porque también podríamos embarrar con mucha facilidad todavía el prestigio del secretario que falleció. Digamos, todavía la información es limitada, todavía no conocemos exactamente qué pasó y por eso sacar conclusiones sobre todo de a qué se dedicaba el secretario en sus tiempos libres o qué era antes de ser secretario, todavía es bastante discutible, ¿no? Toda esa información. Yo creo que hay dos actitudes que tenemos que aprender como ciudadanos y también las autoridades, por supuesto. Una es atender a los procedimientos que deben seguirse en términos ministeriales y no anticiparnos a lo que tenga que resolverse con determinadas instancias. Ese es un primer asunto que tenemos que aprender, tanto gobernados como gobernantes, el que para resolver las causalidades y las responsabilidades de este tipo de situaciones hay una serie de instancias, de espacios creados ex profeso para eso y hay una serie de procedimientos y momentos que deben de agotarse. Ni las autoridades deben de anticiparse ni a deslindar, ni a acusar, ni tampoco nosotros a lanzar al espacio público, a la discusión, determinadas versiones para las cuales no tenemos sustento a veces y que incluso no están validadas por las instancias que están creadas para eso. Y la segunda también es que debe reducirse la impunidad. Ese es uno de los grandes retos de este país. Jalisco no es exento de ello. Uno de los grandes problemas que deja la administración anterior es la enorme tasa de impunidad. Es uno de los principales retos de la actual Fiscalía General. Y aquí, en este caso en particular, tan sonado, tan mencionado, donde hay también tantos elementos para comenzar a indagar y a resolver posteriormente, tiene que atenderse el asunto de la impunidad, en este caso en particular. Es decir, ante ello tiene la Fiscalía General un enorme reto que podría, si falla, quedar como una derrota de esta Fiscalía General y una perpetuación de la impunidad, pero si acierta, podría ser una gran manera de comenzar funcionando de la manera adecuada y cumpliendo con las tareas para las que se le encomiendan de manera en la Constitución misma. Claro, en ese sentido se dice que es la prueba de fuego para la Fiscalía. ¿Y qué momento, no? ¿Qué momento en el que no hay un fiscal? No hay un fiscal que sea nombrado, exacto. Hay un encargado de despacho. Sí, es la prueba de fuego para la Fiscalía. Yo creo que no está lo suficientemente integrada como para juzgar a la Fiscalía a partir de este hecho. O sea, todavía hay reacomodos, incluso el fiscal central tiene menos días que el encargado de despacho en el puesto. Entonces, es difícil juzgarlo a partir de esto. Pero lo que sí tenemos que ver y que creo que sí cambió
en la forma en que por lo menos trató de enviar el mensaje al gobierno del Estado, es la estrategia de comunicación. Ahí sí vimos un cambio con respecto a los gobiernos panistas, no sé si positivo o negativo, eso ya habrá que analizarlo posteriormente, pero lo que sí vimos es que rápidamente la administración quiso llenar ese vacío de información con una rueda de prensa, 1 hora y media después de que ocurrieron los hechos. Al final creo que se equivoca el secretario general de gobierno en decir o en tratar de sacar una hipótesis rápida para tratar de deslindar a la administración, porque obviamente para un gobierno que va entrando es muy importante que no, a sus personajes, a su gabinete, no se le empiecen a vincular con actividades extralegales, con este tipo de cuestiones. Entonces decide una estrategia de atacar rápido el problema, pero creo que lo que nos quedamos es también con más dudas, porque al momento en que dice tiene que ver con actividades empresariales, pues, como saben, hicieron la investigación, o ya sabían que tenía esos problemas y aún así lo nombraron como secretario. Todo ese tipo de cosas, al salir tan rápido y no delinear una estrategia clara, nos damos cuenta que surgen dudas por todos lados, en redes sociales. Claro. De hecho, ese asunto, particularmente sobre ese tema específico, bueno, sí se agradece que la estrategia de comunicación haya sido, digamos, de reacción inmediata, ¿no? Que haya la aceptación por parte del gobernador a través de un tuit unos minutos antes de la rueda de prensa diciendo sí es el secretario, lamentamos su pérdida y nos unimos a los familiares en su dolor. Luego sale el propio secretario general de gobierno, digamos, a confirmar la noticia y a decir lo que tocaba decir, que es que se irá hasta las últimas consecuencias, pero donde sí se coincide es en que se equivocó en decir que estaba vinculado con sus actividades empresariales. Entre otras cosas, porque luego resulta que al día siguiente Rafael Castellanos, el fiscal central, dice que ninguna hipótesis está descartada, incluida la posibilidad de que lo hubieran asesinado por algo que tenía que ver con este cargo que acababa de asumir, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que también ahí hay retos comunicativos importantes que resolver, es decir, sale el secretario general de gobierno a las 5 de la tarde, pasaditas a las 5 de la tarde, la rueda de prensa en la noche la da el fiscal central. El fiscal general no se presenta en ese momento, parece ser que no estaba en funciones en ese momento, no estaba en la ciudad, por lo que tengo entendido, entonces el fiscal central se ocupa de ello, que le tocan las tareas ministeriales, pero no es el titular de la dependencia, eso hay que aclararlo de manera muy clara, y sí hay ciertas rasgos de versiones que después son distintas que aparecen en los medios al día siguiente. ¿Por qué? Porque los medios, o varios de ellos, recurren a testigos oculares. Entonces, aquí lo que también sabemos es que hay testigos oculares, que hay además cámaras en la zona, que se está empezando la investigación en muy buen momento, es decir, tiene pocas horas de haber ocurrido, por lo cual hay bastantes indicios para que se haga una investigación a fondo y se dé con los responsables. Hay elementos para comenzar a hacer las pesquisas y, por supuesto, que dar responsabilidades y dar con los responsables. Creo que ese es un primer elemento que hay que tener claro y a partir de ahí exigencia a las autoridades que se esclarezcan estos hechos y que haya detenidos y se proceda conforme a la ley. Tomando el punto que hablas, Germán, que tiene que ver con quiénes salieron, qué caras vimos dando el análisis de lo que había sucedido, te das cuenta que la estructura todavía no está bien cimentada. Porque se supone que con las reformas a la administración pública estatal, el secretario general de gobierno ya no tiene ninguna atribución en materia de seguridad, ninguna. Incluso Zamora, exacto, incluso Zamora dijo que una parte muy importante de su decisión había obedecido exactamente a eso, a que no quería estar demasiado envuelto en esos temas. ¿Por qué sale el secretario general de gobierno? Yo creo que porque el gobernador necesitaba una cara fuerte para asumir las críticas que iban a venir y para asumir el costo de este tipo de hecho. Porque después el fiscal central ya sale con los pormenores y hablar un poquito más a profundidad, pero se supone de entrada que el secretario general de gobierno ya no tiene relación con ningún tipo de tema de seguridad, sino que su objetivo es la relación con los tres poderes y la relación con los tres niveles de gobierno. Hasta ahí. Entonces eso te habla que todavía la estructura como que no se mueve con demasiada certeza, ¿no? Claro, pues vamos a una pausa. Después de la pausa seguiremos platicando acerca de este asunto y también de cómo es que dejó Emilio González Márquez el Estado en materia de seguridad y los retos que en ese sentido tiene el nuevo gobierno. Regresamos.